¿Comienzo, doctora? Sí, por favor. Ya está Porque bien. no van a venir más, o sea, como están en examen, tienen que pedir permiso, todo un lío, es cosas tipo. Vamos, Leonardo, empezamos. Está bien. Muy buenas tardes, doctora Cejas. Buenas tardes, compañeros. Hoy día les vamos a presentar las corinibacterias, Listeria y nocardias, creado por el grupo Antibricos con los integrantes Leonardo Manuel Mercado y Gabriel, André Mariana Ticona Toro, Jesús Alan Andrés López, Wilson Andrés Quispe Camacho, Charis Almudena Torres García y César Paul Funes Fernández. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar lo que es las corinebacterias, sobre la morfología de este tipo de bacteria. Es un gram positivo, es también catalasa positivo y es un bacilo pleomórfico que puede ser de forma de palillos de tambor o también pueden semejarse a palillos de golf. Pueden mostrar, como se ve en la imagen, también pueden formar como que Bs, Vs o Ys. El diámetro de estos bacilos es aproximadamente de 0.5 a 1 micrómetro. Van a formar colonias grandes y existen alrededor, o bueno, casi 150 especies de corinebacterias. Y entre estas, la más importante y la que vamos a estudiar ahora es la Corynebacterium diphtheriae. Esta se va a desarrollar en un ambiente aeróbico y también es inmóvil. Tiene 4 biotipos, que son Belfanti, Gravis, Intermedius y Mitis. Mitis es el biotipo en el que va a haber mayor prevalencia en enfermedades. Bueno, ahora, hablando sobre la patogenia, pues existen 2 tipos de difteria, que son la difteria respiratoria, que el contagio va a ser mediante gotitas de secreciones respiratorias que van a ir hacia las vías respiratorias, y también la vía cutánea, que va a ser contacto piel con piel. Estas dos van a estar o van a tener el mismo factor de virulencia, que va a ser una toxina, que es la toxina difterica. Esta toxina difterica es un tipo de exotoxina AB y tiene 3 regiones y 2 subunidades. La subunidad A es en la que se va a encontrar la región catalítica y esta va a ser responsable de inactivar el factor de elongación 2. Luego tenemos la subunidad B, en la que se van a encontrar la región de translocación y la región de unión de receptor. Eh, Esta toxina va a ser codificado a un gen tox mediante un betafago. Entonces, esta bacteria va a ingresar a infectar y va a producir lo que son las toxinas diftéricas. Esta toxina diftérica, esta exotoxina, se va a unir a un receptor específico. Y el receptor específico de esta toxina es el factor de crecimiento epidémico de la unión a la heparina. La unidad B se va a unir a este receptor y se va a unir al endosoma. Y el endosoma, una vez dentro de la célula, va a hacer que la subunidad B, por la translocación, facilite la entrada y libere la subunidad A. Esta subunidad A se va a dirigir en el citoplasma hacia el ribosoma. ¿Por qué hacia los ribosomas? Porque va a ir a inactivar, a inhibir el factor de elongación 2. Y pues este factor de elongación 2 es muy importante en la síntesis proteica porque va a servir mucho para la unión de los aminoácidos a la cadena polipeptídica. Entonces, una vez que es inhibida gracias también a NAT por la subunidad A de la exotoxina, pues va a empezar o va a comenzar lo que es la necrosis y la lisis celular. Tener en cuenta también que el factor que les mencioné, que es este receptor para esta exotoxina, va a estar abundantemente encontrado también en células miocárdicas y nerviosas. Es por eso que esto explicaría cómo más adelante se van a desarrollar en formas más graves el desarrollo de manifestaciones clínicas.
Y bueno, también tener en cuenta que existe un represor de la toxina difterica que va a evitar que se produzcan pues esas toxinas. Pero este represor solo se encuentra en concentraciones altas de hierro. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sobre la patología, eh, hablar que la toxina diftérica se va a absorber en las membranas mucosas, lo que va a causar una destrucción en lo que es el epitelio y posteriormente ocasionar una respuesta inflamatoria superficial. Este epitelio ya necrosado se puede incrustar tanto en las amígdalas, en la laringe y formando una pseudomembrana que va a ser como que grisácea. Esta pseudomembrana va a obstruir lo que son las vías respiratorias. Entonces, también puede estar formada esta pseudomembrana por bacterias, células muertas, células plasmáticas y, y desarrollarse y crecer demasiado hasta provocar una asfixia. Luego tenemos que estas toxinas también van a ocasionar un daño a lo que es en los nervios, que van a causar desmielinización. En el corazón pueden causar una miocarditis. En el hígado y los riñones va a haber necrosis tisular. Y en la piel, que es un poco más raro, pero es más común en zonas tropicales, entre personas alcohólicas y de muy bajos recursos, pues va a causar lo que son úlceras. Siguiente. Bueno, ahora sobre las manifestaciones clínicas, como mencioné, existe la difteria respiratoria y la difteria cutánea. En la difteria respiratoria hay un periodo de incubación de aproximadamente entre 2 a 4 días y este cuadro clínico va a comenzar con lo que es un malestar general, un dolor de garganta, también va a haber faringitis exudativa que puede evolucionar hasta la pseudomembrana grisácea, que como ya mencioné anteriormente puede obstruir las vías respiratorias y también provocar lo que es la asfixia y así también la dificultad respiratoria, que es la disnea. También puede venir acompañado de una fiebre baja. Más adelante se pueden desarrollar lo que son dificultades en la visión, en el habla, la deglución o también en el movimiento de las extremidades. Y una vez de que termine las manifestaciones clínicas y se esté sanando lo que es las vías respiratorias, 1 a 2 semanas después va a comenzar ya las manifestaciones en el corazón, como la miocarditis, provocando arritmias o la neurotoxicidad. Ahora, dentro de la difteria cutánea, pues va a ingresar al tejido subcutáneo mediante grietas en la piel. Estas grietas van a causar lo que es una pápula y esta pápula puede evolucionar a una úlcera crónica que no va a cicatrizar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de pruebas diagnósticas. Eh, con esto vamos a emplear las de colección de las pruebas por un frotis de Dacron de la nariz, faringe o las lesiones sospechosas. En este caso podemos tomar las pruebas encima de la pseudomembrana. Esto después hay que colocarlo, las muestras, en un medio de transporte AMIES para hasta que llegue al laboratorio y así poder ser tenido con azulmetileno o tisión gram que nos va a mostrar a los bacilos, el Corynebacterium diphtheriae. También es recordar de que si las manifestaciones clínicas del paciente son sugestivos para difteria, tenemos que comenzar ya el tratamiento y no esperar hasta los resultados del laboratorio. También esta bacteria puede ser inoculada en placas agar, que pueden ser de 2 placas, selectivas y no selectivas. En las no selectivas podemos inocularlo, las muestras, y igual esperar los resultados. Pero lo selectivo es lo más, si no es como lo más para lo que aísla a esta bacteria, ya que es el agar con sangre, con cisteína y telurina.
Eh, lo que hace estos dos compuestos es que la cisteína ayuda a la decoloración de las colonias. ¿Por qué? Porque como el Conibacterium diphtheriae tiene cisteinasas, pues puede degradar a las cisteínas y puede tener esa coloración halomazón, como se puede ver en la imagen de abajo. Y la telurina es un compuesto en el cual ayuda a la selectividad, ya que esta no ayuda al crecimiento de la mayoría de las bacterias y más que todo en las gram negativas. Entonces es un método selectivo muy amplio. Y estas hay que cultivarlas en una temperatura de 37 grados centígrados con 5% de dióxido de carbono. Eh, y se tienen que examinar a las 18-24 horas para poder ver ya las colonias con los respectivos colores. Al igual que hacer el diagnóstico para la bacteria, también hay que hacer diagnóstico si es que la bacteria es tóxica y tiene la toxina, si produce la toxina diftérica. Podemos usar diferentes métodos, como el método ELEC, que consiste en colocar un disco de papel con antitoxina en los cultivos de la Conibacterium diphtheriae. eh, y pues estos se deben inocular con una distancia de 7 a 9 milímetros, la cual para que pueda ser positiva la prueba de toxicidad tiene que estar en la presencia de las bandas de precipitina, la cual si no la están, entonces es negativo, que no produce la toxina. También podemos detectar la producción de la toxina por PCR, por la detección del gen de la toxina difterica o el gen TOX. También podemos emplear la prueba ELISA, para detectar la toxina, y la tira inmunocromográfica, que esta es muy sensible y puede detectar las toxinas en cuestión de horas. Hablando de la resistencia e inmunidad, para tener resistencia a la enfermedad es más que todo por la toxina. Y pues para tener resistencia tenemos que tener antitoxinas en nuestro cuerpo, en nuestro torrente sanguíneo. Para el tratamiento puede ser de dos tipos, para la bacteria, el Conibacterium diphtheriae, y también para la antitoxina. Para la antitoxina específica, cuando se diagnostica la enfermedad de la difteria en un paciente, hay que darle indispensablemente la antitoxina específica al inyectarle 20.000 a 120.000 unidades intramuscular o intravenosa, de forma intramuscular o intravenosa. Estas antitoxinas van a neutralizar las toxinas que están en el torrente sanguíneo, toxinas libres, pero no en los que ya están en los tejidos. También podemos emplear antimicrobianos, como la eritromicina y la penicilina. Estos van a eliminar o van a producir, van a eliminar a lo que sean estas bacterias para que ya no produzcan más las toxinas, ¿no? Entonces, esta puede tener una ayuda en lo que serían las manifestaciones clínicas, a detener la producción de las toxinas. Hablando un poco de epidemiología y prevención y control, hablar de que antes de que hayan las vacunas contra la difteria, que viene en una, como es la vacuna trivalente con la toxoide diftérico, toxoide tetánico y también para la tosferina celular. Pues antes de que hayan estas vacunas, atacaba mayormente a los niños pequeños. Pero era al contrario con los adultos, que en los adolescentes y en los adultos cursaban con la enfermedad asintomático. Pero hubo casos en los cuales también desarrollaba antitoxinas estos niños, que fueron el 75% de los niños que vivían en países en desarrollo y frecuentaban lo que sería la difteria cutánea. Estos tendrían lo que serían antitoxinas, o bueno, desarrollarían antitoxinas. ¿Por qué? Porque hacer la difteria cutánea, pues las bacterias, la Conibacterium diphtheriae se va a quedar en nuestra región cutánea y no van a atravesar hasta nuestro torrente sanguíneo, pero van a continuar la secreción de toxinas. Pero nuestra piel la piel de estos niños absorbía lo que serían las toxinas, pero a baja cantidad, no tanta cantidad para producir las manifestaciones clínicas graves, ¿no? Entonces, al poder absorber esas toxinas en menor cantidad, han podido desarrollar antitoxinas contra esta toxina. Pero ya luego,
cuando ya existieron la inmunización activa en la infancia, bueno, cuando ya existió la inmunización activa con la vacuna trivalente, que con la toxina con el toxoide diphtheriae, por el toxoide del tétanos y también por la tosferina celular, estos se van a poner a lo que serían los niños pequeños y después tendría que haber un tiempo de refuerzo. Las dosis para los niños sería entre los 2 meses, 4 meses, 6 meses, entre los 15 a 18 meses y el refuerzo entre los 4 a 6 años de edad. Al igual, bueno, no es igual con estas dosis con respecto a la edad no es igual a lo que serían las vacunas contra los adultos, pero sí tienen los mismos componentes para la tosferina, para el tétanos y para la difteria. También otro modo para controlar esta enfermedad sería también aislando a los pacientes de difteria y esperando hasta su curación y también para la inmunización correspondiente. El género ahora, buenas tardes, voy a hablar de la Listeria monocytogenes, el cual tiene una amplia gama de provocar enfermedades, ya sea humanos o también animales. Este tiene la capacidad de crecer y sobrevivir a varias condiciones, ya sea en la refrigeración, en ambientes con un alto contenido en sal y un pH bajo. Debido a esto van a poder cruzar varias barreras y estos van a tener una importante patogenicidad que se puede transmitir por los alimentos. Se van a encontrar mayores brotes en productos lácteos o productos crudos preenvasados. ¿Sí? Morfología e identificación. Este va a ser justamente un bacilo corto, gram positivo, no es purulente y va a tener o va a presentar una motilidad a una temperatura de 22 a 28 grados centígrados. Este va a dejar de moverse justamente cuando llega a 37 grados centígrados. Siguiente. Patogenia e inmunidad. Este va a ser justamente un patógeno facultativo intracelular. Su medio de ingreso va a ser por los alimentos contaminados. Una vez ingresado, va a poder pasar por toda la vía digestiva hasta llegar a la mucosa intestinal. En la mucosa intestinal se va a adherir ya sea a las células CM o a los enterocitos a través de una proteína, la cual va a ser la internalina. Se van a conocer dos tipos, la internalina A y la internalina B. Una vez estas lleguen a la membrana, ¿no?, de la célula, van a provocar provocar que haya una fagocitosis. Una vez se hagan fagocitado a la listeria, va a estar rodeado o va a estar dentro del fagolisosoma. Y debido al pH ácido que esté presente, van a producir la listeriolicina O, que es una enzima la cual va a permitir de que se pueda escapar de este fagolisosoma y puede estar libre en el citoplasma. Ya en el citoplasma va a poder sintetizar una proteína, la proteína ACTA, la cual va a polimerizar la actina de la célula. Con esto va a ser propulsado hacia la membrana y va a producir una protuberancia o la formación de los filopodos. A través de esto va a ser justamente una forma de diseminarse, ya sea a una célula adyacente o a través de un macrófago. Y esto justamente van a decir, para su supervivencia van a necesitar el hierro. Entonces, estos van a producir los sideróforos, los cuales son capaces de obtener el hierro, los cuales se encuentran en la transferina. Las enfermedades clínicas. La enfermedad neonatal se va a presentar por dos formas. Una enfermedad de comienzo precoz, la cual se va a dar en el útero o vía placentaria, y luego la enfermedad de comienzo tardío, que va a ser en el parto o un poco después del nacimiento. Vamos a ver que justamente en el comienzo precoz, una de las formas más graves que va a presentar va a ser la granulomatosis infantiséptica, la cual va a provocar abscesos y granulomas en distintos tejidos que van a estar diseminados. En el comienzo crónico, que va a ser dado 2 o 3 semanas después, se puede presentar la meningitis o meningoencefalitis con septicemia. Esta no es característico de la enfermedad, sino esto puede ser confundido con otras enfermedades o otros patógenos, como por ejemplo los estreptococos del grupo B,
por lo que tendría que verse con las similitudes con la mamá. Ahora, las infecciones en mujeres embarazadas va a ser justamente dada en el tercer trimestre y los síntomas son pseudogripales. La mamá puede pasar la enfermedad sin necesitar de tratamiento. Bien, ahora lo que respecta con enfermedades clínicas, vamos a ver que en los adultos sanos la enfermedad, o en este caso la infección de la bacteria, va a cursar de manera sintomática o, o va a desarrollar simplemente una leve gripe, ¿no? También vamos a ver en los casos de que va a existir una gastroenteritis aguda limitada, que va a que va a ser de una incubación de un día y de 2 días con sintomatología, ¿no? En los síntomas y los signos que vamos a ver, o bueno, que en este caso el paciente va a presentar, van a ser diarreas, vómitos, mialgias y artralgias, ¿no? Esta condición va a ser de mayor gravedad en pacientes pues que estén ya en el borde, ¿no? Es decir, en pacientes de edad avanzada y que tengan afectos o tengan una deficiencia en la inmunidad, es decir, que estén pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Ahora, en caso del, por ejemplo, en el otro caso, que es la meningitis en adultos, vamos a ver que es la forma más frecuente, va a ser causada por el serotipo 4B. Tenemos que tener en cuenta que ya tenemos que ir sospechando de lo que es una una listeria en pacientes que tengan órganos trasplantados, que estén en tratamientos quimioterápicos, ¿no? En este caso, pacientes que tengan cáncer, o en mujeres embarazadas que desarrollen la meningitis. Entonces, ya se sospecha de la infección de esta bacteria cuando vemos, por ejemplo, en este caso, mujeres embarazadas que desarrollan meningitis, ¿no? Ahora bien, en caso de la bacteriemia primaria, vamos a ver que los pacientes infectados pueden tener síntomas no tan llamativos o, bueno, al menos no específicos como escalofríos y fiebre, es decir, como si fuera una gripe. En casos más agudos vamos a ver que la fiebre se eleva más y va a estar acompañada también de hipotensión. El riesgo de muerte va a estar simplemente pues, en pacientes que tengan una inmunodepresión grave o también en recién nacidos en recién nacidos y en mujeres embarazadas que produzcan sepsis, ¿no? Ahora el tratamiento, vamos a ver que se va a dar por medio de penicilinas. Sí, vamos a utilizar un tratamiento combinado. En este caso, en este caso vamos a utilizar lo que es la ampicilina y la gentamicina, pero en pacientes que sean alérgicos a las penicilinas vamos a usar lo que vendría siendo la eritromicina con el cotrimoxazol. Hay que tener en cuenta que esta bacteria, de hecho las cefalosporinas y las fluoroquinolonas, no van a ser activas contra esta, por lo cual optamos, ¿no?, por las penicilinas. Bien, ahora en cuanto a las características en el cultivo y el crecimiento, vamos a ver que se va a dar en un agar de sangre de cordero al 5%. Va a presentar una beta hemólisis muy leve, ¿sí? Esta bacteria va a ser una anaerobia facultativa y también va a ser positivo a la catalasa. Vamos a ver que también va a ser de hidrólisis, va a producir la hidrólisis de la esculina, ¿sí? Dicha esculina es un glucósido que al ser hidrolizado va a liberar, va a producir la liberación de la dihidroxicumarina, ¿no? Esta dihidroxicumarina le va a otorgar, o tiene la característica de otorgarle un pigmento de tipo negro, perdón, un pigmento de color negro, ¿no? Y bueno, esas van a ser las características, esa va a ser una característica primordial para diferenciarla de otras bacterias patógenas, ¿no?, que tienen características en medios de cultivo muy similar. Bien, en la clasificación antigénica había mencionado ya que la 4B era la más común, sí, era la que estaba más presente en los alimentos, pero también tenemos otros 3 serotipos, que es el serotipo 1,2A y el 1,2B. Aunque, como había dicho, casi el 95% de las infecciones se daban por este serotipo 4B.
eh, que está pues que está presente en los lácteos, en los quesos, ¿no? También una medida de profilaxis o una medida de prevención de esta enfermedad sería evitar el consumo, o al menos evitar el consumo de alimentos, en este caso de quesos sobre todo, que son fermentados, ¿no? O también jamones que generalmente suelen fermentarse, ¿no? Eh, eh, bueno, vamos a empezar con la nocardia. Las nocardias son bacterias gram positivas aerobias, ácido alcohol resistentes, que forman filamentos ramificados en los tejidos y cultivos. Estos microorganismos poseen una pared celular gram positiva y otras estructuras celulares que son características de las bacterias. Pero la mayoría de las cepas se tiñen escasamente con una tinción de Gram. El motivo de la tinción es que las cepas de las nocardias poseen estructuras en la pared celular con ácidos grasos de cadenas ramificadas, como por ejemplo pueden ser los ácidos tubérculo esteárico, el ácido mesodiamino y mélico y los ácidos micólicos. Estos ácidos micólicos tienen una gran comparación con lo de los ácidos micólicos de las micobacterias, pero lo que lo caracteriza de las nocardias es que estos tienen una longitud de 50 a 62 átomos de carbono, mientras que los ácidos micólicos de las micobacterias tienen una longitud de 70 a 90 átomos de carbono. Esto explica por qué se denomina ácido alcohol resistente débil. Lo que esto significa es emplear una solución de colorante débil para demostrar el ácido alcohol resistente de las nocardias. Otra característica útil para distinguir a las nocardias de otros microorganismos, es que las nocardias son bacilos aerobios estrictos que forman filamentos ramificados en los tejidos y en los cultivos. Pero también las especies de las nocardias pueden crecer en la mayoría de los laboratorios no selectivos usados como por ejemplo en el aislamiento de bacterias, micobacterias y hongos. Esto se los realiza a través de ¿qué? De un periodo de incubación no solo de 1 ni 2 días, sino que de un periodo de incubación de 3 a 5 días. Estas colonias tienen inicialmente un aspecto blanquecino, aunque también puede ser bastante variable entre seco, serio o también puede ser entre blanco a naranja. Y otra característica en, en estos cultivos es que siempre va a presentar unas hifas aéreas. Estas hifas que sobresalen hacia afuera y hacia arriba desde la superficie de la colonia suelen apreciarse cuando se visualizan las colonias a través de un microscopio. Y algo característico es que la combinación de la presencia de hifas aéreas y el ácido alcohol resistente es singular en el género de la nocardia y puede usarse también como una prueba rápida para identificar este género. Siguiente, por favor. Sobre la patogenia y la inmunidad, estos van a tener una producción de toxinas y hemolicinas, pero que aún no se sabe cómo actúan sobre la enfermedad. Pero algo característico también de esto es que va a tener el factor de virulencia, que es más importante en la capacidad de las cepas patógenas para evitar la destrucción fagocítica. Como por ejemplo puede ser que un fagocito contacta con el microbio, ya sea la nocardia, puede producir una descarga oxidativa liberando metabolitos de oxígeno tóxicos, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno y el superóxido, donde estas cepas patógenas de la nocardia están protegidas de estos metabolitos porque secretan la catalasa y el superóxido dismutasa, lo cual va a evitar la destrucción fagocítica. También tiene otro punto muy, pero muy importante, que es que las nocardias también son capaces de sobrevivir y replicarse en los macrófagos. Esto así evitando la función del fagosoma y del lisosoma mediante el factor de cordón, que genera y evita la destrucción mediada por la fosfatasa ácida. Siguiente. Y sobre la epidemiología, se puede dar por infecciones exógenas, que llegaría a ser que se producen en una contaminación directa por microorganismos del medio ambiente. Y también puede ser en inmunocomprometidos, como la baja de linfocitos T en personas con VIH, tratamiento inmunosupresor,
neoplasias, trasplantes, tratamiento de corticoides y una enfermedad pulmonar de base. Y en estas especies se pueden clasificar las más detalladas, que llegaría a ser la nocardia asteroides y la nocardia brasilensis. Siguiente. Buenas tardes, doctora. Yo voy a comenzar hablando sobre las manifestaciones clínicas de la nocardiosis. Como primer punto tenemos la nocardiosis pulmonar. Esta es la forma más común que ocurre cuando la bacteria se llega a inhalar. Los síntomas van a incluir fiebre, sudor nocturno, pérdida de peso, dolor torácico, tos con o sin esputo y disnea, dificultad para respirar. Las radiografías torácicas pueden mostrar en ellas infiltrados focales, nódulos multifocales e incluso hasta formación de cavidades. Las consolidaciones pulmonares pueden desarrollarse, pero son raras la formación de granulomas y la calcificación. El proceso patológico usual es la formación de abscesos pulmonares. La enfermedad broncopulmonar causada por especies de nocardia no puede distinguirse de las infecciones que están ocasionadas por otros microorganismos biógenos, aunque las infecciones por nocardia suelen desarrollarse más lentamente y la enfermedad primaria producida por esta bacteria ocurre casi siempre en pacientes inmunodeprimidos. Es frecuente la cavitación y la propagación a la pleura. Aunque el caso clínico no es específico de nocardia, es preciso tener en cuenta esos microorganismos cuando los pacientes inmunodeprimidos experimentan neumonía con cavitación, sobre todo si hay indicios de diseminación al sistema nervioso central o incluso a los tejidos subcutáneos. Y pues está indicada la realización de un estudio inmunológico íntegro en caso de que se diagnostique una infección pulmonar o diseminada por nocardia en un individuo sin enfermedades de base. Como segundo punto tenemos que la bacteria puede diseminarse desde el pulmón a otros órganos a través del torrente sanguíneo. Eh, Frecuentemente afecta al sistema nervioso central, donde se van a desarrollar abscesos en el cerebro, resultando en una variedad de presentaciones clínicas. Hasta un tercio de todos los pacientes con infecciones por nocardia presentan diseminación al cerebro, sobre todo con la formación de abscesos cerebrales únicos o múltiples. La enfermedad puede manifestarse inicialmente como una meningitis crónica y algunos pacientes tienen afectación pulmonar subclínica y se presentan con lesiones cerebrales. Nuestro tercer punto, pues la infección puede diseminarse tanto a la piel, riñones, ojos e incluso a otros sitios. Las infecciones primarias por nocardia brasiliensis, pues cabe resaltar que están relacionadas con traumatismo. Estas infecciones rara vez se diseminan. Las infecciones cutáneas pueden ser primarias, por ejemplo, el micetoma, infecciones linfocutáneas, celulitis y abscesos subcutáneos, o secundarias a la diseminación de los microorganismos desde una infección pulmonar primaria. El micetoma es una infección crónica indolora que es sobre todo de los pies, caracterizada por una tumefacción subcutánea localizada con afectación de los tejidos, el músculo o el hueso subyacentes. Eh, Diferentes microorganismos bacterianos y fúngicos pueden dar lugar a micetomas, aunque Nocardia brasiliensis es la causa más frecuente en Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica. Las infecciones linfocutáneas pueden manifestarse en forma de nódulos y úlceras cutáneas a lo largo de los vasos linfáticos y afectación ganglionar regional. Estas infecciones se parecen a las infecciones cutáneas causadas por algunas especies de micobacterias, incluso por el hongo Sporotrix schenckii. Siguiente diapositiva, por favor. Pasamos con el diagnóstico de laboratorio.
Comencemos por entender las muestras que se utilizan en el diagnóstico. Estas pueden incluir esputo, pus, líquido cefalorraquídeo y material de biopsia. Al examinar estas muestras bajo el microscopio, podemos observar características distintivas. Los frotis con tinción de Gram revelan bacilos gram positivos, células cocobacilares y filamentos ramificados. Por otro lado, la tinción ácido resistente modificada nos ayuda a identificar la resistencia ácida en la mayoría de las cepas. Las bacterias del género Nocardia tienen la capacidad de crecer en casi todos los medios de laboratorio, pero a veces estas pueden ser opacadas por bacterias comensales de crecimiento rápido, por lo que es crucial utilizar medios selectivos como el agar de carbón tamponado y extracto de levadura, especialmente en muestras que están, bueno, potencialmente contaminadas. Acá las pruebas serológicas no son útiles. Y para identificar de manera precisa estas bacterias, se requieren métodos un poco más avanzados. La identificación preliminar se basa en características como bacilos filamentosos, resistencia a ácido alcohol débil e hifas aéreas en la superficie de las colonias, como ya antes se mencionó. Sin embargo, la identificación definitiva de esta célula mediante un análisis molecular de los genes específicos o la espectrometría de masas, siendo esta última el método de elección actualmente. Cabe resaltar que en pacientes con enfermedad pulmonar es fundamental recolectar varias muestras de esputo, ya que las nocarias pueden distribuirse por todo el tejido y el material de absceso. Y aunque las cifras delicadas de nocaria puedan confundirse con otras bacterias, como actinomyces, la resistencia ácido alcohol débil suele ser distintiva. Siguiente diapositiva, por favor. Pasemos con el tratamiento. El tratamiento de elección es trimetoprim sulfamethoxazol. Cuando los pacientes no responden, también se utilizan otros antibióticos diversos con éxito, como las cefalosporinas de amplio espectro, por ejemplo, la ceftriaxona y la cefotaxima, la amikacina, imipenem, meropenem, fluoroquinolonas, minociclina y linezolida. Las pruebas de sensibilidad antimicrobiana acá son esenciales para guiar el tratamiento debido a la variabilidad de sensibilidad a los antibióticos en cada especie. El tratamiento antibiótico va a variar según la gravedad de la infección y el estado inmunitario propio del paciente. En cuanto a prevención, la exposición a nocarias es inevitable debido a su ubicuidad. Sin embargo, la enfermedad bronquopulmonar en personas inmunocompetentes y las infecciones cutáneas primarias pueden prevenirse con un cuidado adecuado de las heridas. Y por último, en cuanto al control, la consideración de la nocardiosis en el diagnóstico diferencial de pacientes inmunodeprimidos con enfermedad pulmonar cavitaria puede minimizar así las complicaciones que están asociadas a la enfermedad diseminada, por lo que se recomienda un tratamiento prolongado de incluso hasta 12 meses debido al crecimiento lento de nocardia y la posibilidad de recaídas terapéuticas. Muchas gracias. Muy bien, justo a tiempo, hemos terminado. Sí, no hay preguntas por mi parte, creo que han expuesto lo más importante. No olvidarnos de la toxina Polynerbacterium listeria, la característica de los alimentos,
Nocardia, pues la asociación con las infecciones y su débil ácido alcohol resistencia, que son características sobresalientes, ¿ya? De estas bacterias que hemos visto hoy día, bacilos gram positivos. Muy bien, con esto terminamos, chicos. Les agradezco a los indíricos, a los participantes de la exposición. Lo han hecho muy bien. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, estudiantes. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.